Vamos ahora a ver qué son las evoluciones seguidas por un gas. Fíjate lo siguiente, vos acá en el cilindro tenés un gas que está a cierta presión, cierta temperatura y cierto volumen. Igual que en química, ¿viste? Cuando ellos te hablan de una masa gaseosa, cierta temperatura, cierto volumen y cierta presión, bueno, igual. Ojo, para primer principio hay que saber también algunas cosas de química, Por eso siempre la misma recomendación. Primer cuatrimestre del CBC hay que cursar matemática y química. Y segundo cuatrimestre hay que cursar biofísica y biología celular. A veces la computadora te anota al revés. Bueno, eso es un problema para vos, es un problema cursar el primer cuatrimestre biofísica. Biología celular también, porque hay cosas de química y cosas de matemática que tenés que saber. Entonces, ellos dicen lo siguiente. Inicialmente el gas está a 20 grados centígrados, una presión de 2 atmósferas y ocupa un volumen de 3 litros. Ponele, no sé. Ahora, ¿qué pasa? Vos le das calor a la masa de gas. Le das calor. Entonces, ¿qué pasa? El gas se expande o le sacas calor, se contrae, cambia de presión, cambia de volumen, cambia de temperatura. Cambian los que se llaman los parámetros. O sea, cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. Pueden cambiar los 3, pueden cambiar 1, pueden cambiar 2. Cambia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que la masa de gas evoluciona. ¿A qué le llaman evolucionar? Cambiar sus parámetros. Estaba a esta presión, a este volumen, a esta temperatura. Bueno, ahora está en otra presión, en otro volumen y en otra temperatura. Entonces, ¿qué hacen los cráneos de la física? Dibujan esta curva llamada evolución así, mirá. Mirá el dibujito. El gas inicialmente está a cierta presión, a cierto volumen, a cierta temperatura. Llega al final a otra presión, a otro volumen y a otra temperatura. Entonces, ellos grafican el recorrido del gas, por decirlo de alguna manera, en un diagrama presión-volumen. ¿Qué es el diagrama presión-volumen? Lo llaman PV, presión-volumen. En este eje va la presión, en atmósferas, en pascales. Y en este eje va el volumen que ocupa la masa de gas en litros, en metros cúbicos, en decímetros cúbicos. Entonces, gráfico, muy importante, presión, volumen. Ellos dicen, inicialmente la masa de gas estaba acá. O sea, no es que está acá en un lugar físico. Tenía esta presión, este volumen, esta temperatura. Se lo calentó, se lo enfrió, se lo comprimió, se expandió, pasó a otra presión, a otro volumen, a otra temperatura. Entonces ellos dicen, bueno, ponele que ahora el gas en su estado final está acá. Y marcan los cambios que realizó la masa de gas. Por ejemplo, supone que el volumen inicial era 2 litros, entonces al volumen en el punto A lo llaman 2 litros. Supone que el volumen final son 8 litros, o sea, la masa de gas se expandió. Bueno, entonces al volumen B lo llaman 8 litros. Ponele que la presión inicialmente eran 3 atmósferas. Ponele acá la presión en A. Acá en esta evolución la presión disminuye a, no sé, 1 atmósfera. Bueno, entonces la presión B es 1 atmósfera. Muy importante entonces marcar de qué presión y qué volumen salió el gas y a qué presión y qué volumen llegó el gas. Entonces, yo dibujé una evolución cualquiera acá. La evolución puede ser así, puede ser así. Hay varias maneras. Puede ser 2 evoluciones, primero de acá a acá, a presión constante, después bajando a volumen constante. Hay 1000 maneras. Yo te dibujé una en general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cuáles son las evoluciones posibles? La respuesta es, evoluciones posibles hay miles. El gas puede ir del punto A al punto B pasando por muchos caminos. A esto ellos lo llaman camino. Camino, evolución recorrida, evolución seguida por la masa de gas. No es que el gas se movió, es que cambió su presión, cambió su volumen y cambió su temperatura. Eso es lo que ellos quieren decir cuando dicen que el gas evolucionó, tuvo una evolución, sufrió una evolución, a veces dicen. ¿Cuáles son las principales evoluciones que vemos acá en biofísica del CBC? Estas, mirá.
repito, evoluciones hay miles. Las 4 que vemos nosotros son, si la evolución ocurre a presión constante, la llaman isobárica. Iso igual, vara, presión. Isobárica. Ahora yo te las voy a dibujar. Por ahora conocé los nombres nada más. Isobárica a presión constante. Si la evolución, mientras se produce, el volumen se mantiene constante, se llama isocórica. Isocórica. Iso igual. Córica, volumen. Mantiene el volumen igual. Si en la evolución se mantiene constante la temperatura, entonces a temperatura constante se llama isotérmica. Iso igual. Termos, temperatura. Y cuarta evolución que puede parecer poco tomada, pero por las dudas sabela, tenerlo anotado por ahí. La evolución que le dicen adiabática, que es cuando no pasa calor ni de afuera para dentro del cilindro, ni de adentro del cilindro hacia afuera. O sea, es una evolución que ocurre sin transferencia de calor entre sistema y medio. Esa evolución se llama adiabática. Cuando ocurre, Q vale 0. Cuando ocurre esta, la temperatura se mantiene constante, por ejemplo en 27 grados centígrados. Cuando ocurre esta, el volumen se mantiene constante, por ejemplo 2 litros. Cuando ocurre esta, la presión se mantiene constante, por ejemplo 3 atmósferas. Esas son las principales que tenés que saber. ¿Qué te quiero explicar ahora? Bueno, cómo se calcula Q, cómo se calcula delta U, cómo se calcula L, en cada una de estas 4 evoluciones. ¿Por qué? Porque es lo que te van a pedir. O sea, tratando de resumir toda la historia, vos tenés esta fórmula. Q igual delta U más L. Te van a pedir calcular Q, te van a pedir calcular delta U y te van a pedir calcular L. ¿Cómo lo haces? Con fórmulas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a qué tipo de evolución siga el gas. Si es una isotérmica, tenés ciertas fórmulas. Si es una adiabática, tenés otras fórmulas. Si es a volumen constante, tenés otras fórmulas. Si es a presión constante, tenés otras fórmulas. ¿Qué tenés que saber vos? Las fórmulas. Cómo se usan, en qué unidades van y algunos trucos. Eso es lo que te quiero explicar ahora. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Cada una de las 4 evoluciones, analizar un poquito y ver qué fórmulas se usan. Vamos a las principales fórmulas. ¿Cuáles son las principales fórmulas? Las que permiten calcular Q, las que permiten calcular delta U, las que permiten calcular L. Acá las tenés, mirá. Para calcular Q usamos C por M por T final menos T0. Con esta salvedad. Este C, o sea, esta es la fórmula de calorimetría, ¿no? Calor específico por la masa por T final menos T0. Con una salvedad. Este calor específico ahora puede ser C sub P o C sub B. Acá en primer principio hay 2 calores específicos. Ahora en un rato te lo voy a explicar. Vos lo que tenés que saber es que o va C sub P, que se llama calor específico a presión constante, o va C sub B, si es calor específico a volumen constante. Eso depende. Así se calcula el calor entregado, recibido o cedido por la masa de gas en una evolución. ¿Cómo se calcula delta U? Esta es la más fácil de todas. Siempre en cualquier evolución vale lo mismo. El delta U se calcula con esta fórmula. C sub V, calor específico a volumen constante, C sub V, por la masa de gas, por la temperatura que tenía al final, menos la temperatura que tenía al principio. ¿Estamos de acuerdo? La variación de energía interna tal vez no sepas qué es. No importa, amigo, no te preocupes. ¿Cómo se calcula? Así, con esta fórmula. Vamos al trabajo realizado, muy importante. ¿Cómo se calcula el trabajo realizado? Con el área del gráfico. ¿Cuál gráfico? Este. El área que está ahí abajo. Ahora te lo voy a explicar. De todo esto que tenés que saber que siempre Q, delta U y L te van a dar en kilocalorías o joules. O te da kilocalorías o joules. Depende qué unidades pongas vos acá. ¿Querés pasar de kilocalorías a joules? Multiplicás por 4186. ¿Querés pasar de calorías a joules? Multiplicás por 4,186.
y viceversa si tenés que pasar de joules a calorías o de joules a kilocalorías. O sea, las tres cosas se miden en kilocalorías o joules. Q, delta U y L. Las tres, porque son energía. Entonces las tres se miden en kilocalorías o joules. Vamos ahora, quiero que veas, ahora sí, cada evolución específica, la isobárica, la isotérmica, la isocórica, la diabática, cada evolución específica, cómo se calcula Q, cómo se calcula delta U y cómo se calcula L. Que en realidad vos vas a tener que tener anotadas esas fórmulas, pero fíjate porque en algún caso tal vez lo tengas que deducir vos. Entonces, vamos evolución por evolución.